me presento, bueno, ya me presentó Luisa, soy una mamá Duchenne. Eh, He tenido la fortuna de tener este aprendizaje como una experiencia de vida, el vivir con un hijo con Duchenne. Y esto me llevó a llegar hasta este punto donde estoy ahorita en mi etapa profesional. Y en lo que más me interesa es trabajar con las familias y con los personas que viven algún tipo de duelo. Me gustaría tocar ese punto en la próxima sesión que tengamos, que sería la próxima semana, respecto al duelo. Ahorita vamos a comenzar por, permítame, no sé si ya se alcance a ver. Vamos a hablar sobre la familia ante la enfermedad y por eso puse como subtítulo el duelo anticipado, que es más o menos lo que nosotros atravesamos como familia y como también en lo personal, en lo individual. Cuando se nos presenta alguna situación de diagnóstico de una enfermedad como la que es Duchenne o alguna enfermedad degenerativa o de cualquier que sea como terminal. Me gusta comenzar con esta frase que es de Víctor Frank, que él se refería como no hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido. Incluso los aspectos aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se afrontan con la actitud correcta. Me gusta mucho citar a esta persona que es Víctor Frank. Él fue el fundador de la logoterapia, que es la rama donde estudia en ese aspecto del sentido de vida. Y él estuvo, como se ve en la imagen, en un campo de concentración de Alemania, en Auschwitz. Y él perdió prácticamente toda su familia, perdió a su esposa, perdió a familias muy cercanas. Y él, estando adentro, él comenzó a analizar por qué había personas que estando adentro y cuando no hay ningún tipo de esperanza y cuando todo se ve tan gris y tantas dificultades, lograban tener ese sentido de vida y había personas que no lo lograban tener, que incluso atentaban en contra de su vida, suicidándose o algunos intentos suicidas que él veía. Y él era, en ese entonces, psicólogo y psiquiatra. Y esta circunstancia que él vivió, él la tomó para él investigar y analizar todo el comportamiento de las personas en estas situaciones de adversidad. De ahí pues ya él, cuando se salió de esa situación, formó ya la filosofía en la logoterapia y el sentido de vida y es ahí donde yo está enfocada en la maestría de tanatología en esta filosofía de Víctor Frank. Bueno, cuando nosotros obtenemos o nos dan algún tipo de diagnóstico, en este caso Duchenne, puede ser también como en el tipo de cáncer, que nos dan un diagnóstico de una enfermedad en algún miembro de la familia, especialmente en algún hijo, pues esta noticia nos impacta profundamente. No es nada más como en lo individual, sino también como un sistema que es la familia. Como equipo les puse que hay un tipo de enfermedad agudas, crónicas o terminal. Y en este tipo de enfermedades que se puede presentar a algún miembro de la familia, pues lo consideramos como una crisis. Esta crisis no la podemos ver totalmente como algo negativo, porque puede ser que esta crisis nos haga crecer como familia, que en algunas circunstancias la familia se puede adaptar muy bien a estos cambios que se van presentando, pero también puede ser crisis como podríamos hablar como negativas, que la familia pues lamentablemente no logra establecerse o nivelarse o equilibrarse en este sentido, y es como se manifiesta. Crisis la podemos tomar como una palabra que es como un cambio que llega muy fuerte a la familia. Y es debido a la desorganización que se produce y que impacta en cada uno de sus miembros. Como lo hemos visto, pues no nada más impacta a la persona enferma, sino también a cada miembro, porque cada miembro es individual y podemos visualizarlo desde el punto de que cada uno tenemos nuestra propia experiencia de vida, y esto lo vemos también como en la pareja. Lo vemos
lo vivimos de diferentes circunstancias porque cada quien lo va a vivir el proceso diferente a su ritmo, de acuerdo a sus vivencias que haya tenido de otras pérdidas o también en su forma de crianza, porque recordemos que cada familia tiene un concepto de vida, tiene un concepto de muerte, tiene un concepto de enfermedad. Para unos puede significar diferente para otros. Podemos de niños a lo mejor haber vivido una experiencia muy difícil con la enfermedad, y si tenemos esa experiencia y estamos viviendo actualmente el diagnóstico de una enfermedad, entonces ahí podemos presentar ya como tipo de duelos acumulados. Aquí también podemos ver que se pueden generar cambios en las interacciones familiares, es decir, entre las relaciones, entre cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, cómo vamos a llevar estas situaciones complejas, ya sea de equilibrio o de desequilibrio, como lo decía hace un momento, poniendo en riesgo el bienestar y el manejo del paciente enfermo, así como la funcionalidad del sistema. Aquí es muy importante porque de acuerdo a cómo manejemos estas circunstancias, pues se va a ver reflejado en el cuidado de la persona enferma, ¿no? En este caso, pues nuestros hijos. Se puede dar mucho el caso, bueno, en lo que yo viví como experiencia, aquí en México está el Teletón, en algunas partes creo que de Estados Unidos también tienen Teletón. Y yo lo que podía observar cuando estuve en ese momento de llevar a mi hijo en esas distintas terapias que tenía, yo pude observar cómo había mamás que iban con sus hijos solas, había papás que iban con sus hijos solos, y ahí es donde podemos, donde se refleja este tipo de cómo se da en las interacciones familiares estas circunstancias difíciles, ¿no? Y ahí va a reflejar, pues, lamentablemente, en cómo se va a manejar el cuidado de la persona enferma. Aquí me detengo un poquito. Si alguien tiene alguna participación, con todo gusto, pueden participar, me pueden interrumpir, con todo gusto podemos escuchar si quieren compartir algo de sus vivencias, si tienen alguna duda, estoy encantada y están ustedes, pueden interrumpir en el momento que ustedes necesiten. Bueno, pues aquí nos vamos más o menos, perdón, las emociones familiares. ¿Cuáles son las emociones más comunes que se presentan en estas circunstancias? Pues primeramente sería la negación. La negación la podemos también tomar, aparte de una emoción, en el sentido de que tenemos también como en las etapas de duelo, lo estamos también viviendo, que es lo primero. Primero es el shock, cuando nos dan la noticia. Cuando vivimos ese shock, entra la negación. Aquí esta es una de las emociones que vivimos en cuanto nos dan esta noticia, este diagnóstico. Y este síntoma de negación, pues aparece desde que nos dan el diagnóstico, ¿no? Muchas veces podemos empezar a tomarlo cuando todavía no nos confirman el diagnóstico, pero comenzamos a sospechar que el médico o la persona que nos está atendiendo, pues empiezan a querer hacer distintos estudios y uno empieza como a presentir cosas, ¿no? A empezar a sentir como que algo no está bien, empezamos a sentir como que algo no tiene que estar, esto no tiene que estar pasando, esto no me puede pasar a mí, no nos puede pasar a nosotros como familia, no le puede pasar a él como hijo, como hija. Entonces aquí es cuando la familia y al mismo tiempo también el paciente dudan de lo que está pasando. Se hacen ese tipo de preguntas como ahorita lo mencionaba. Y después también cuando nos confirman este diagnóstico, empezamos a buscar otras opciones, ¿no? Por como lo estamos negando, empezamos a negar esto y empezamos a buscar otras opiniones, o ya sean médicas, o inclusive también podemos llegar hasta tipo de medicina alternativas que a lo mejor hasta ni siquiera son cosas que se prueban, que tienen efectividad en esta enfermedad y perdemos a veces hasta el sentido en cómo buscar cosas hasta tipo brujería, tipo charlatanes que nos prometen, y nosotros como estamos en este momento de negación y en un shock, pues a cualquier cosa que nos digan que pueden ayudar, podemos caer en eso, ¿no? Al buscar estas opciones, pues viene el desgaste emocional, el desgaste físico y económico, porque al buscar diferentes opciones y alternativas, pues gastamos mucho más dinero,
estamos desgastando nuestras emociones, en estar a lo mejor teniendo ese tipo de esperanza cuando en realidad vemos que no está funcionando, y en lo físico que estamos en esa energía constante de estar buscando, en la búsqueda de que pensamos que estamos hasta incluso en contracorriente, ¿no? El estar buscando alguna respuesta o algún tipo de cura, cuando realmente pues ya no nos dicen que no hay ninguna cura en esta situación, especialmente en Duchenne. Después viene el enojo. El enojo se puede dar del paciente hacia la familia, o también a la inversa, como la familia hacia el paciente. Aquí podemos decir que no tanto, se da más cuando se dan en personas adultas, cuando se da un enojo hacia el paciente como no se cuidó, yo le decía que se alimentara mejor, o ya sabíamos que tenía algo y él no hacía por cuidarse, es cuando puede entrar ese enojo. Pero en este caso podemos enfocarnos el enojo cuando es en esta enfermedad Duchenne hacia el personal médico, ¿no? O hacia las mismas investigaciones o hacia las mismas especialistas o investigadores que no han encontrado aún la cura. Estamos también en constante enojo, incluso hasta hacia la pareja, ¿no? La pareja porque tú no la estás llevando como yo, a ti no te duele igual como a mí, y eso es muy común y es muy normal. Muchas veces podemos sentirnos mal por presentarnos este tipo de emociones, pero sí me gustaría dejar muy en claro que las emociones es natural, son naturales, son parte de nuestras funciones como seres humanos para protección de nuestras vivencias que podemos tener. Y muchas veces no estamos dispuestos a vivirlas y a aceptarlas, ¿no? En este tipo de etapa o emoción, puede ser pasajera y que a lo mejor se va a ir resolviendo de manera natural si no se cae en algún tipo de duelo patológico, que viene siendo el duelo anticipado, y se va a pasar esta etapa mientras logramos como la aceptación de la enfermedad. El miedo también es muy constante en este tipo de enfermedades en la familia, tanto en el paciente como en los familiares. La angustia de no estar presente en el momento de la muerte. Creo que siempre ha sido el miedo que podemos tener nosotros como padres o como cuidadores primarios de una persona con alguna situación de enfermedad degenerativa y terminal. Puede ser que en cualquier momento que uno no esté, puede presentarse este desenlace, ¿no? Fatal. El miedo a no proveer los cuidados pertinentes, este miedo de no tener a nuestro alcance el darle a ellos lo mejor, el darle a ellos lo mejor, a lo mejor buscar en algún país o en algún otro lugar una alternativa, un medicamento, o el no poder darles los mejores fisioterapias o cualquier cosa que le podamos mejorar hacia el paciente, ¿no? Eso también es el miedo que puede presentar la familia ante esta enfermedad. También puede ser que el paciente manifieste el miedo, que el paciente descubra que va a morir. Ese es el miedo también respecto a los papás, que siempre estamos con la duda de si decirle o no al hijo, el cómo se lo vamos a decir, el que si es bueno no decirle la situación, y eso es lo que nos da más que miedo, ¿no? El que él descubra que tarde o temprano va a morir. Y al final, pues las condiciones económicas de la familia. A lo mejor, no sé, en Estados Unidos si tengan suficientes apoyos económicos y de médico, pero yo viví mucho en el Teletón aquí en México, circunstancias de personas que realmente vivían en unas situaciones económicas muy precarias. Me encontraba con mamás que tenía hasta 3 hijos con la misma distrofia, que venían de municipios, que venían ellas solas porque el esposo no las acompañaba, tenían que tomar un transporte público y venir de otros municipios, incluso hasta de poblaciones de rancherías donde tenían que traer a sus hijos. Y no nada más es uno, eran 2, 3 hijos con la misma enfermedad. Entonces también aquí se presenta muy seguido estas situaciones económicas,
pues que las familias realmente no tienen para poder darles una vida digna a sus hijos, ¿no? Pero ¿qué factores pueden intervenir que cómo impacte la enfermedad en la familia? Bueno, algunas situaciones que pueden intervenir en el tipo de impacto en la familia sería la capacidad del grupo familiar en la resolución de conflictos. ¿Qué tanto esta familia ha podido resolver conflictos muy fuertes y de qué forma los han hecho? Las familias que ya han resuelto conflictos muy fuertes y que pueden ellas lograr estar en equilibrio y lograr tener esa estabilidad emocional en cada miembro de la familia, pues realmente no le va a afectar tanto este factor porque va a poder solucionar más fácil sus circunstancias que otra familia que no se le da mucho esta resolución de conflictos. La comunicación familiar también es muy importante en este sentido porque se da mucho el no querer hablarlo y se da mucho también entre la pareja, los padres, y también de los padres hacia la persona enferma o incluso hasta los hermanos, ¿no? El querer ocultar las cosas, el no querer tocar el tema, el no querer saber cómo hablarlo, cómo comunicarlo, incluso el hablar respecto a mis emociones, respecto a mis sentimientos, el cómo me siento yo. Y cuando todos nos guardamos todas esas situaciones o esas emociones, si no lo queremos comunicar, pues tarde o temprano van a salir de distintas formas, ¿no? Incluso pueden salir hasta de una forma agresiva el tener que decirlo cuando ya realmente la persona pues ya tuvo mucho tiempo en estarse callando sus emociones o sus sentimientos. La etapa del ciclo vital. En este sentido, se refiere a en qué etapa del ciclo de la familia está. La familia está en constante evolución. Todos sabemos que empezamos una familia cuando estamos buscando una pareja. Al encontrar la pareja, pues bueno, ya se llega a esa relación, se llega a ese acuerdo de unión. De ahí, pues ya en ese tiempo, pues también debe de haber una estabilidad, debe de haber cambios, porque hay que acoplarnos como pareja, hay que aceptarnos con todo lo que tenemos nosotros atrás de creencias de vida que tenemos como familia en cada uno como individuo y vamos a formar un nosotros, ¿no? Tú con tus vivencias, con tu experiencia, con tus creencias, con tu educación y yo con las mías, vamos a formar algo entre nosotros y de ahí pues vamos a formar ya una familia, ¿no? Llegan los hijos, podemos tener uno, dos, tres hijos y en cada hijo va a haber cambios en la pareja porque de estar solamente tú y yo, ahora vamos a tener una persona más extra en la familia y ahora vamos a ser tres, pero ahora vamos a ser no nada más pareja, sino vamos a ser padres. Entonces, en eso vamos a tener esa atención hacia el hijo y va a ser casi que el recién nacido tiene la atención el 100% de la madre, ¿no? Entonces ahí es donde también se da un cambio muy grande, donde la pareja tiene que acoplarse para que puedan ellos, y más que nada el hombre, que no se sienta relegado por esa atención que tiene la madre hacia el hijo. Cuando llega el segundo, si hay otro segundo miembro de la familia, vuelve a haber otro cambio, vuelve a haber otra evolución, vuelve a haber otros acuerdos, vuelven a llegar otras formas de vivir para que se puedan acoplar nuevamente a otro ciclo. Entonces a esto se refiere a la etapa del ciclo vital, porque vamos a tener primero niños pequeños, después van a llegar la edad de la escuela y hay que volver a ponernos de acuerdo hasta en el simple hecho de en qué escuela van a entrar, quién los va a llevar, quién les va a hacer el desayuno, quién les va a apoyar a hacer la tarea, todas esas cuestiones de cambios cuando se llega a esa etapa. Después llega la adolescencia y hay otro tipo de cambio también, y cambio también en los padres, porque pues las mamás podemos entrar hasta en la menopausia, los hombres en la andropausia, y luego tenemos hijos adolescentes que también podemos tener algunos tipos de conflictos porque ellos están en busca de su identidad y esa personalidad. Y después llega pues ya los hijos adultos y cuando llegan
cuando se tienen que ir de casa, que le llamamos nido vacío, ¿no? Entonces hay otro cambio extra en este sentido. Entonces, dependiendo de en qué momento llega la enfermedad en la familia, es donde se va a dar el tipo de conflicto o se va a dar cómo impacta en la familia. Es muy importante aquí que detectemos porque muchas familias pueden tener incluso varios, o sea, hijos recién nacidos y un hijo ya adolescente y un hijo ya adulto. Y entonces es donde se pueden mezclar de todo tipo de, de etapas en la familia, que es muy, muy significativo, ¿no? Y de cómo se va a llevar a cabo el enfrentamiento hacia la enfermedad. Ya es muy diferente cuando llega una enfermedad hacia una persona adulta mayor que ya llega ya a la última etapa de la vida, que pues lo tenemos ya como más asimilado, ¿no? Es como parte del ciclo vital de la familia, perdón, del ser humano, que pues ya llega a la última etapa de la vida y pues ya tenemos ya más la idea de que pues tarde o temprano esa persona va a llegar el momento en que fallece por la edad, pero es muy diferente cuando se llega a una edad muy joven como un niño, ¿no? También otro factor que puede intervenir en este sentido sería la flexibilidad o rigidez de los roles familiares. Aquí lo podemos tomar como en cuestión de que cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a acoplar en este nuevo momento de nuestras vidas, ¿no? Tal vez podamos cambiar los roles, por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo en que si la mamá, por decir, gana más que el papá y que entre ellos tienen un acuerdo de que la mamá va a trabajar para poder sacar, mientras que el papá va a cuidar a la persona enferma, pues es válido, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con los estereotipos ya establecidos de la sociedad, que pues que el papá es el que va a ser el proveedor y la mamá está en casa. Pero en esta flexibilidad y rigidez de los roles familiares tenemos que tener conciencia de que podemos cambiar esos roles, podemos hacer que todo funcione de acuerdo a nuestras necesidades como familia, ¿no? Podemos tener mucho cuidado también aquí en no poder meter como un rol de cuidador a un hermano mayor o a un hermano menor, porque ya estamos cargando algo que no le corresponde. Entonces sí hay una franja muy delgada en donde podemos caer en eso, donde personalmente ya yo viviendo en mi caso, trato de que no, mi hija no se sienta con esa carga emocional y también carga de labores, ¿no? De que tenga que atender al hermano o algo. Entonces sí ahí necesitamos tener mucha flexibilidad y mucha congruencia en nuestros actos para que también no podamos no tomemos ese rol tan rígido en que no podemos cambiar ya de cómo estábamos antes de la enfermedad, de cómo estamos ahora. Eso es lo que yo llamo lo maravilloso del ser humano, que estamos en constante evolución y que podemos cambiar en cualquier momento, tarde o temprano, nuestros roles y nuestra forma de dirigirnos, tanto en la vida como en la familia. Otro factor que puede intervenir, pues también, como habíamos dicho anteriormente, el nivel socioeconómico. No es lo mismo que cómo le impacta a una familia que tiene muy recortada su nivel económico, o sus ingresos económicos, perdón, o a la persona pues que están más establecidas y que no tienen tanta preocupación por el gastar el dinero, porque como sabemos, esta enfermedad es un constante gasto en cuanto a las adaptaciones en la casa, que si ya tenemos que comprar una silla, que si ya tenemos que comprar una cama, que si ya tenemos que arreglar el baño porque ya no cabe en la silla o la regadera ya no es funcional en este caso. Entonces, constantemente vamos a tener esos gastos económicos y es una forma que también es un factor que también puede afectar como familia. Y también sería, por último, el tipo de respuesta familiar. ¿A qué se refiere esto? Sería que muchas familias tienen una respuesta a que todas las actividades que se vayan a hacer dentro de la familia están en función del paciente. Es decir, que todo se gira alrededor de él. Todo se va a hacer en cuestión de cómo él lo decida, si ya es como
como ya tiene una edad de que esto no quiero, eso sí quiero, y se va a hacer, y los papás toman esas decisiones de acuerdo a el paciente lo decida o no. También esto es muy fácil de caer en eso, porque con el afán de querer tener bien a nuestros hijos, pues lamentablemente caemos en que le damos la batuta totalmente al paciente y nosotros pues estamos ahora sí que girando alrededor de él, ¿no? El otro tipo sería el cuidado del paciente que es delegado a una sola persona. Aquí se da como mucho hacia la madre, especialmente, no puede variar, puede darse también al lado del papá. No es una regla establecida, pero lo más común sería que se le deja más a la mamá y cuando se da esta situación, pues también es otro factor que interviene que va a impactar aún más en la familia cuando una persona es la que carga con toda la responsabilidad y el cuidado del paciente. ¿Cuáles son los principales síntomas que se pudieran presentar cuando hay un desajuste en la familia? Pues podremos comenzar con el aislamiento y el abandono. Esto lo podemos interpretar como cuando las personas o la familia ya no tienen alguna relación social con las demás personas, como cuando se dan, por ejemplo, algunos tipos de reuniones sociales, de que podemos salir de vacaciones o que ya no vamos a poder visitar, por decir, a la abuela, al abuelo, a la tía, porque pues lamentablemente ya su casa no es accesible para nuestro hijo porque tiene escaleras o porque X cosa, ¿no? Entonces se puede dar esta situación de un aislamiento y un abandono en cuanto a que la familia se va empezando a encerrar en sí misma o el abandono de que cada miembro de la familia ya también ya no quiera salir, no quiera retomar su vida como la tenía antes. Los conflictos de pareja, pues también es otra de los principales síntomas de que puede estar en desajuste la familia, que se da mucho en cuanto, como lo dije en un inicio, de cómo cada uno vamos a llevar nuestro propio proceso de duelo anticipado que viene siendo esta situación. Podemos decir que hay parejas que realmente no pueden salir de esto, no pueden llevar en sus hombros esta carga tan pesada como ellos lo pueden sentir. Entonces llega un momento en que se va la pareja. Muy comúnmente pues se puede decir que el hombre es el que tiende más a salirse de esto. Y es cuando se empieza también a ver cómo los conflictos en pareja se puede dar. Incluso aquí también puede entrar algunas circunstancias como de poder decir peleas entre ellos y decir que tú no eres suficiente, no lo atiendes lo que debe de ser, reclamos, todo ese tipo de circunstancias que pueden generar en este tipo de enfermedad y muy larga, ¿no? Porque no es una enfermedad que dure un mes, 2 meses, sino son años y son mucho tiempo de estar en esa situación. Otro tipo de síntomas será el conflicto de roles y límites. Pues aquí también vemos otra vez los roles, cómo son tan importantes en la familia y cuáles son los límites. Cuando ya vemos como en la pasada diapositiva, cuando no hay límites en los roles, cuando ya no podemos nosotros tomar esa responsabilidad como padres y las estamos ya depositando en alguno de los, ya sea hasta en los abuelos o en los hijos, cuando no se puede llegar en un acuerdo en los roles, que si yo anteriormente me hacía cargo de 100% de ahora de ser proveedor, pues ahora ya tengo que pasar el rol también de cuidador porque ya no te puedo dejar a ti sola con toda la carga. Quizá a lo mejor la mamá igual. Aquí se da mucho en cuanto a la mamá, que si ella trabajaba, pues ahora va a dejar de trabajar porque ahora va a ser la cuidadora, ya no va a ser tampoco tan proveedora así, hacia los dos roles de cuidar casa y de hijos y aparte ser proveedora. Entonces aquí podría ser también otro desajuste que podría haber en la familia, que sería un síntoma, ¿no? Y experiencias anteriores de duelo, como lo había manejado yo antes, también tiene mucho que ver en cómo cada persona se ha llevado en su vida, ha experimentado los duelos, los tipos de duelos que hay, de pérdidas, de muertes, de todo tipo de duelo.
y que puede venir a afectar en este momento todo eso, el acarrear todos esos duelos acumulados, el no poder también cómo resolver este tipo de duelo que se maneja en esta enfermedad. Aquí quise manejar el rol de la persona cuidadora. Es muy importante este rol porque muchas de las veces se puede generar solamente o recaer en una sola persona, que es la madre, la cuidadora. Lo vuelvo a repetir, no es una regla, pero es lo más común. Debido a, como les decía yo, los estereotipos y como los patrones culturales que tenemos ya, especialmente los latinos, y cómo se genera en la madre ese rol de la cuidadora, ¿no? Incluso hasta las mismas niñas, ya las anteriormente, creo que ahora ya es menos, pero a las niñas ya se les empezaban a educar en ese sentido de que tú tienes que cuidar, tienes que atender, y más si son hombres. Ellos nada más se van a preocupar por ser proveedores, pero las mujeres son las que tienen que tener ese rol. Aquí me gustó poner este tipo de porcentajes de cómo para más o menos visualizar de cómo puede llegar a repetir este rol todavía en la actualidad. Se dice que el 85% de las personas cuidadoras son amas de casa y mujeres familiares. Aquí es donde yo les comentaba que lamentablemente suele recaer en la mamá o en las hermanas o en algún tipo de mujer de casa, en la atención de como cuidadora. Y esto pues lo hemos reflejado durante muchas generaciones en nuestras familias, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues nos afecta mucho en cuanto a la participación social y la autonomía. Como lo decía anteriormente, la autonomía de poder seguir trabajando y de poder ejercer otros roles, ¿no? No nada más de cuidadora, sino en el tener todavía tu vida social, el poder salir, el poder tener esa autonomía que tenía antes. Y eso también pues va a venir reflejando en las relaciones interpersonales, en la necesidad de gobernar la vida propia, de que tener nosotros la decisión o la independencia de tomar decisiones de que ahora voy a poder hacer esto, ya no lo pueden hacer por pasar a ser de rol cuidadora. Y el escaso valor que tenemos hacia el cuidado, no lo vemos como una obligación, como un trabajo, y pues por lo cual pues no se tiene algún tipo no se genera ningún pago por este tipo de cuidado. Después tenemos aquí, ¿qué opinan las mujeres o las cuidadoras respecto a esto? Pues consideran que su tarea es como un deber moral. El 90% lo consideran así. Esto viene pues derivado de las creencias y de cómo nos educaron, ¿no? De nuestras obligaciones que tienen que ser. Y en muchos casos lo realizan por iniciativa propia, el 59%, porque lo damos ya por hecho, ¿no? Lo damos como automático, que soy mujer, soy mamá, entonces ya como iniciativa propia, pues es mi deber y lo tengo que hacer. Muchas de ellas, pues, que cuidan al cuidado, al paciente que de la familia, sí se sienten satisfechas con su labor y piensan que eso las dignifica. Esto también en base a nuestras creencias, ¿no? De que eres digna, eres buena mujer, eres una mujer, como debe de ser una mujer en todos los sentidos, si realmente eres cuidadora y si realmente te dedicas a lo que te toca, ¿no? Y las personas que no delegan, puede ser por distintas razones. Una, porque no permiten que otras personas cuiden al enfermo por orgullo. Como dice aquí, yo no tengo por qué pedir ayuda. ¿Por qué? Porque pues igualmente nos hicieron creer que tú eres la fuerte, que tú eres luchona, que tú puedes hacer todo, y cómo voy a permitir que alguien me ayude, pues no, sino eso voy a demostrar como una debilidad en cuanto a mi rol, ¿no? Y cuanto a como mujer. Y tenemos otra circunstancia que es porque considere que únicamente esa persona es el adecuado para cuidar o para proteger a los demás del sufrimiento.
a veces se considera la persona no delegan ese cuidado porque pensamos que somos las únicas que los podemos cuidar bien, que si llega otra persona pues no va a poder hacer las cosas como debe. Entonces, también tenemos esa idea muy, muy enraizada en nosotras en que a lo mejor los que pueden venir a ayudar no lo van a hacer como lo hacemos nosotras. Fabiola, perdón que te interrumpa. Y después de que, perdón, ¿quiere hablar Jimena? No sé Sí, si ella quiera participar. sí, ¿sí me escucha? Creo que no, ¿verdad? Sí, ¿no la escuchas? Yo sí la escucho. Bueno, continuamos. Fabiola, ¿no Cuando ya se escuchas a Jimena? enfoca y cuando recae el cuidado en una sola persona que viene siendo el cuidador principal, el cuidador primario que No que se le escucho. conoce como cuidador primario, se puede presentar el síndrome del cuidador. ¿Qué viene siendo este? Pues es cuando le llaman muchas veces también el burnout, que es cuando ya la persona, aquí lo conocemos como una persona quemada, que ya está suficientemente muy cansada después de ejercer ese rol durante mucho tiempo. ¿Y cuál viene siendo ese síndrome? Pues algunos problemas que se pueden presentar son el aislamiento social, como lo vimos en un inicio, pero ahora se enfoca nada más en el cuidador. Esta persona pues realmente no tiene una vida social, ella está encargada totalmente, está encerrada en casa con el paciente enfermo, llega a tener problemas familiares porque el cuidador solo se ocupa del enfermo. En este sentido, si me quisiera enfocar muchas veces que nos puede pasar como madres, el que por cuidar al paciente descuidamos a otros miembros de la familia. Si hay otros hijos, tendemos a descuidarlos. Entonces ahí es donde se empiezan a generar estos problemas familiares, a partir de que solo se ocupa del enfermo. Y la persona comienza a dejar de preocuparse por su arreglo personal. Y esto, aparte del arreglo, es aparte del cuidado personal en todos los sentidos. Ya de que se empieza a dejar de cuidar en su arreglo personal, pues ahí se va a reflejar en la alimentación, en el sueño, el poder dormir las horas que se necesitan, el que tenga alguna actividad física, algún ejercicio, el que tenga una vida social. Entonces, todo eso se empieza a reflejar en la persona en este sentido, el dejarse de preocupar por ella misma, ¿no? También se pueden presentar algunos sentimientos ambivalentes. Los sentimientos ambivalentes se refieren a que por una parte deseamos que esté bien la persona enferma, pero por la otra sentimos ya esa situación de cansancio, de que ya no queremos esa situación, de que ya estamos ya cansadas de estar en ese rol, de que a lo mejor hasta hemos visto en algunas investigaciones que se da el sentimiento hasta de rechazo hacia el paciente y eso no nos puede generar algún tipo no nos debe de generar culpa porque es algo natural que se tiene que sentir por esa carga emocional que tenemos y física, ¿no? Entonces muchas personas pueden sentir estos sentimientos contrariados, lo podemos manejar así, y se sienten mal porque se sienten como una mala madre, una mala hija, una mala hermana, pero es totalmente normal y humano el sentir estos sentimientos encontrados como comúnmente los conocemos. El sentir que también necesitamos un espacio de distracción, pero consideran que no tienen ese derecho porque cómo se van a disfrutar si el paciente no lo puede hacer como uno lo hace. Entonces ahí es donde se vuelve a sentir ese sentimiento ambivalente, esa necesidad de que quiero mi espacio, pero no lo merezco porque él no lo puede hacer. También el temer el reproche de los demás, que se les acuse de no ser suficiente afectados por el caso de realizar actividades lúdicas. En este caso es que se le tiene miedo a que los demás nos tachen de ingratos o de mala madre o de, como habíamos dicho, mala persona, porque nos puede interesar a lo mejor un día salirnos al cine, un día salirnos a tomar un café con una amiga o porque realmente se necesita esa distracción. Entonces también se genera ese sentimiento contrariado, el querer salir, pero al mismo tiempo el tener ese temor de que alguien nos tache de una mala persona. ¿Y cuáles son las repercusiones?
Pues el cuidado de una persona dependiente tiene mucha repercusión en la cuidadora, ¿no? Desde el estado emocional y cuando no se extienden las situaciones personales o las propias necesidades, pues perdemos la autonomía, se pierde, hay un exceso de responsabilidad de las personas y de exigencias también en las personas cuidadoras. Y eso pues nos va afectando en el estado emocional. ¿Cuáles serían las alertas, los síntomas de alertas que podemos presentar cuando ya hay un síndrome del cuidador? Pues viene siendo la fatiga emocional, cuando ya sentimos que estamos ya muy tristes, deprimidas, en el sentido de que también a veces podemos sentir sin energía de hacer nada, de que muy apenas podemos levantarnos de la cama. La irritabilidad, pues es en el sentido del enojo, de que cualquier cosa ya nos sentimos que nos están ofendiendo, nos están atacando. El abandono del cuidado personal, como lo vimos anteriormente, los sentimientos de culpa, el rechazo hacia la persona dependiente con distanciamiento emocional, es lo que un momento comentaba. Cómo podemos nosotros también sentir como un cierto rechazo hacia el paciente, y tenemos como hasta un distanciamiento emocional, como que ya no queremos tener ese sentimiento de tanta protección, ¿no? La actitud negativa hacia el cuidado, el propio trabajo y hacia sí misma. Esa actitud de que ya no queremos ser el cuidador, de que ya no queremos tampoco el trabajo que tenemos, y hacia nosotros mismos como cuidadoras. El aislamiento y soledad, nos sentimos solas, podemos sentir que estamos abandonadas porque nadie puede venir a apoyarnos en estos momentos. Y la pérdida del tiempo de ocio o de diversión y compartir con las demás personas. Y como consecuencia de todos estos síntomas, se pueden presentar unos mecanismos de defensa de nuestro propio cuerpo, que sería la pérdida del apetito, comer compulsivamente, esto sería comer en exceso, de cuando nos entra la ansiedad podemos querer apagar ese sentimiento con la comida, la ansiedad, el llanto, la falta de concentración, muchas veces hasta incluso podemos hasta afectar en el sentido de que no podemos acordarnos si nos dimos o no el medicamento, si nosotros o no nos tomamos ese medicamento, si realmente nos acordamos si pudimos haber hecho alguna cosa con todos los sentidos, ¿no? Esa falta de concentración. Accidentes domésticos, pues realmente también viene siendo parte del cansancio, que podemos presentar algunos accidentes dentro de nuestra casa. Cansancio que se manifiesta con agotamiento físico y psíquico, temblor, insomnio, y muchas veces también se puede presentar algún abuso de fármacos o de alcohol. Se puede dar mucho en cuanto a cuando nos empezamos a sentir con este tipo de síntomas, pues lo que primero pedimos es una atención psiquiátrica, y nos va a dar cualquier medicamento controlado, ¿no? Para poder estar un poco más tranquilas, pero esto puede causar un abuso más adelante si no se toman medidas respecto a nuestra actividad diarias, a nuestras actividades diarias. Si nosotros nos estamos dando cuenta que estamos pasando por alguno de estos síntomas, si nos estamos ubicando en que ya estamos presentando varios de estos síntomas, sí se recomienda que podamos buscar a alguna persona profesional de la salud mental, no nada solamente psiquiátrico, sino también psicológico, porque se debe de llevar un tratamiento en equipo con un psiquiatra y un psicólogo, porque el psiquiatra lo único que les va a poder dar es un medicamento, pero no les va a dar una orientación hacia cómo podemos nosotros aminorar todos estos sentimientos, estos síntomas de alerta, ¿no? El psicólogo lo que nos va a venir a ayudar va a ser a cómo podemos aminorar todas estas situaciones, cómo podemos disminuir ese sentimiento de culpa, cómo podemos redireccionar nuestro sentido de vida. Incluso también nos pueden dar como una terapia en cuanto a cómo manejar las circunstancias en la familia, porque no nada más es nuestra carga como cuidadores, sino también como la familia que somos.
Entonces, sí es muy necesario que un psicólogo pueda estar atendiéndonos tanto individual como también familiar, para que también los hermanos son afectados, también los padres son afectados, los abuelos, los tíos. Entonces, lo que viene siendo la familia nuclear, lo que donde está el paciente, debe de tener una atención psicológica, porque cada individuo lo está viviendo de diferente forma, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de vida, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a cómo lo esté llevando, la forma en que lo esté llevando la persona, ¿no? Entonces, sí, recomiendo mucho que en algunas situaciones que ya manifiesten este tipo de síntomas, busquen alguna ayuda profesional. Y por mí, sería todo. Si gustan participar, alguna pregunta, alguna participación que tengan, con mucho gusto.